veces ellos decían, no van a poder coger los endosos. Pero lo cogimos en tiempo récord. Y cuando vieron que recogimos los endosos en tiempo récord, entonces comenzó el nerviosismo y pasaron distintos sucesos, incluyendo hasta dispararon contra mi casa y contra mi familia. Nos han radicado cargos. ¿Qué no nos han hecho? ¿Sabes? Han sido tantas cosas. ¡Eliezer Molina! La residencia del aspirante independiente al Senado, Eliezer Molina, fue baleada anoche. Estaron ahí, asesinaron a mi hijo, a mi esposa y a mí. Constantemente estamos viendo un patrón que quieren hacer la vida de uno pública. Por una aparente falta de documentos que él asegura cumplió. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión de Eliezer Molina? Acabar con los cabrones que nos están acabando a nosotros. En Puerto Rico usted puede votar por el Ejecutivo, que ejecuta, por el Legislativo, que legisla, pero no por el Judicial, que es el que pasa a juicio por las acciones de todos los anteriores. Pues quien los nombra son los propios políticos. Fácil es ser juez, difícil es ser justo. Yo he escuchado a un PNP decir necesitamos Bukele. Cuando Bukele le diga que no quiere a los Estados Unidos, le van a decir comunista, Venezuela, Cuba, lo van a acribillar. El rapero Cosculluela estuvo en la plataforma de Santiago Matías a los foques. La persona que dice eso ahora mismo enfrenta una pena por haber actuado de forma agresiva con su pareja. Así que es un agresor de mujeres y uno toma las palabras según de quien vengan. Pocas veces se da la oportunidad de tener una conversación con alguien que realmente podemos tomarnos un café o sentarnos y estar horas muertas hablando, porque no tan solo su misión es interesante, todo lo que los caracteriza es interesante, y lo que he visto de este caballero que hoy nos acompaña es algo digno de admirar, y una persona que siempre dije en algún momento, cuando sea propio, quiero tener una conversación con él. Hoy nos da la grata sorpresa de estar aquí en nuestro estudio, el gran Eliezer Molina. ¿Cómo estás, brother? Saludos, brother. Un placer y un privilegio poder estar aquí en tu espacio y compartir contigo. El privilegio es mío. El privilegio es mío. Yo creo que cuando uno trae una persona a este espacio, la misión más difícil es pintarle a las personas un cuadro de quién es esa persona con la cual nosotros estamos teniendo una conversación. Como te dije fuera de cámara, al menos que en Puerto Rico estén viviendo debajo de una piedra por los últimos 4 años, tienen que saber quién tú eres. Pero si fueras a describirla de manera bien sencilla, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión de Eliezer Molina? Me parece que la misión que nosotros estamos llevando ha sido, ¿verdad?, un poco clara, que es poder levantar el sentido de pertenencia que tienen las personas de nuestro país por nuestro país, para que lo puedan defender y entiendan que vivimos en un país tan lindo, que es el país más lindo del mundo, que tiene todos los recursos, que son bienes que están ahí para que nosotros podamos ser felices y disfrutar, y no hemos sabido apreciar esto que yo trato de decirle, aunque ahora estamos viendo un cambio, estamos viendo un resurgir, pero la realidad es que se me era como incomprensible estar rodeado de tanta naturaleza tan linda y ver que lo estábamos vendiendo, destruyendo, o simplemente no estábamos haciendo nuestra parte, que era poder vivir en armonía y poder conservarla para, no para nosotros, sino para las próximas generaciones, y para que la propia naturaleza pueda ser libre dentro del lugar donde vive y feliz con uno. Y me motivó mucho ver cómo los puertorriqueños se tenían que ir porque no tenían condiciones laborables. Me motivó mucho entrar en esto al ver cómo los bancos se estaban quedando con todas las propiedades, cómo destruían nuestro sistema de educación y le rompe el corazón a cualquiera tú compartir con las personas y
que el tema sea me quitaron el carro, perdí mi casa, no tengo empleo, me tengo que ir del país, o mis hijos se fueron, ¿ahora qué voy a hacer? Muchos padres que se tienen que ir por condiciones de salud de sus hijos y buscar trabajo para poder pagar los gastos médicos de esos hijos, y tú ves cómo se rompen las familias. Entonces el objetivo es claro: acabar con los cabrones que nos están acabando a nosotros. Bien curioso que lo digas, porque hablando de nuestros recursos y que Puerto Rico, yo siempre he dicho que con los recursos que nosotros tenemos, al menos de naturaleza, con lo bello que es Puerto Rico, cuando nos damos la tarea de descubrirlo, ahora mismo somos o seremos la sede de una competencia bien importante de surfing. En Puerto Rico será la sede a la cual asistirán no sé cuántos países, creo que son 50 y pico de países. Y como esas, muchas otras cosas en las cuales hemos sido sede para que sucedan, demuestra que Puerto Rico sí tiene la capacidad de ser un espacio en el cual eventos como este se den a cabo. Siempre lo ha sido. Puerto Rico era el centro de poder distribuir la mayor mercancía comercial desde el 1500. Puerto Rico nunca ha estado exento a ser exitoso en la capacidad que tiene. El problema que ha tenido es cómo lo manejan las personas que están a cargo de que esto pueda explotarse. Ahora mencionan lo del surfing, que estamos llevando a cabo un evento a nivel mundial en un momento donde en Puerto Rico están vendiendo las playas. En un momento donde los puertorriqueños ya no tienen acceso como tenían antes a las playas. En un momento donde la contaminación en estos lugares es rampante y evidente. Entonces estamos haciendo una destrucción y un desastre interno para tratar de proyectarle al mundo lo contrario, y eso no es correcto. Nosotros tenemos estos recursos y tenemos que bien utilizarlos. Y esta competencia de selfie nos ayuda a catapultar el poder que tiene Puerto Rico y que las personas entiendan que esto trae también economía, porque el montón de personas que vino de otros países tienen que alquilar algún tipo de alojamiento, tienen que comer, van a ir de turismo interno, piden servicios para poder movilizarse. La economía se catapulta y muchos sectores comienzan a resurgir, como los que hacen ropas que tienen que ver con la industria del surfing, equipos con los que tienen que ver con la industria del surfing, y nuestros productores comienzan a darse a conocer al mundo. Y de eso se trata, de poder producir, y para poder producir pues hay que hacer un balance exitoso, y ya vemos cómo los recursos naturales pueden ayudarnos si nosotros los preservamos, los cuidamos y los bien utilizamos. Cuando yo veo a personas emblemáticas en la historia de Puerto Rico al transcurso de los años, sin compararlo porque uno no tiene que ver con el otro y la lucha de cada cual era distinta. Por ejemplo, yo recuerdo bien claro cuando Rubén Berrío se metía a Vieques, y si tenían que hacer desobediencia civil para que la Marina se fuera, él hacía desobediencia civil. En tu caso, tu lucha por proteger las costas, las playas, estos bienes de dominio público, ha sido una de las cosas que yo creo que en los últimos años más te ha destacado. Sí, los recursos naturales en global y Puerto Rico en global como país. ¿Qué de lo que está sucediendo con las playas, a tu conocimiento, a tu entender, es lo más que debe preocuparnos? Es que es la entrada. Históricamente, a través de las personas que navegaban y de los piratas, era que se luchaba por las tierras. Entonces, es la entrada. En Puerto Rico, la extensión territorial no es muy grande, así que la importancia de proteger las costas aumenta. Tiene un potencial, ya sea de la industria pesquera, de la industria naval, de la industria deportiva, y es gran parte de nuestro litoral lo que contiene este tipo de medio ambiente. Es un ambiente dinámico donde las condiciones climatológicas hacen que el fenómeno vaya dando forma distinta anualmente.
Y nosotros tenemos un valor a través del turismo porque al tener tantas playas en un lugar tan pequeño, se convierte en nuestro campo petrolero. Nosotros no tenemos que hincar un pozo de petróleo porque el petróleo baña nuestras costas. La realidad es que tenemos un paraíso ahí que me duele mucho ver cómo estos piratas que ahora son banqueros, ya no vienen en carabelas ni con carabinas, son banqueros, se van apropiando de estos recursos y luego Puerto Rico ahora sale en todas partes diciéndole a la humanidad que tienen unos ríos bien lindos, que tienen unas playas hermosas, visita Puerto Rico. Pero ¿por qué en vez de visitar Puerto Rico, protege Puerto Rico, conoce a Puerto Rico? Porque si la gente que aquí vive lo conoce y lo disfruta, lo va a defender. Entonces no tenemos que estar pendientes que si las personas ensucian las playas, que si llegaron extranjeros y se quedaron con las playas. Es toda una cultura, ¿no? Porque también nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad que no estábamos llevando a cabo. Porque no hay sentido de pertenencia. Y por eso es lo más importante. Es porque si nosotros deseamos ser exitosos como isla, dependemos de forma directa. Es el determinante. Las playas. ¿A qué piensas que se debe que el puertorriqueño no tenía ese sentido de pertenencia por las playas? Al colonialismo. No solo por las playas, es por su propio ser. Siempre ven una persona extranjera como tal vez alguien que los puede llevar a ser más exitosos. Es como algo incestuoso. Usted lo ve también en la sociedad. Ves cómo las personas pobres creen que el rico, si ellos votan por el rico, le va a traspasar el éxito. Y no entienden cómo es la dinámica. Entonces Puerto Rico tiene una condición donde tiene un concepto político que no es soberano y permite por muchos factores, por ejemplo, que cualquier contracción que haya interna en tu país, agarran un pasaporte y se van. En otros países tienen que luchar por su país. Otra de las cosas es que el modelo político y de civilización que Puerto Rico tiene, que es a través del consumo, que es un modelo económico propulsado por quien tiene posesión del territorio, abona lo que yo le estoy diciendo. Entonces no aprendemos a apreciar lo que tenemos. Tan es así que nosotros somos uno de los países que por área tiene mayor cantidad de agua dulce y aquí en Puerto Rico se importa el agua dulce que se consume. Es una barbaridad. Y eso te demuestra que tenemos un sentido de inferioridad y creemos a veces que regalando nuestro país vamos a alcanzar la simpatía de otros y que en ese traspaso de simpatía nos va a ayudar. Y no han entendido que esto es un juego político y en la política no existe amor ni sentimiento. Yo creo que todos podemos ver nuestro pasado, nuestra crianza de alguna manera u otra y decir que hay sucesos o cosas en ella que nos encaminan o nos direccionan a que al día de hoy estemos donde estamos o tomemos las decisiones que tomamos. Si hay algún momento en tu memoria, ¿recuerdas algún momento importante o emblemático en tu desarrollo que haya acarreado a que tú estés haciendo lo que estás haciendo hoy? Durante tu crianza, durante tu desarrollo, en tu adultez. ¿Hay algún momento que tú digas, esto fue lo que yo dije, ya no más, yo tengo que hacer algo? Bueno, primero tengo que decir que le debo todo a mis maestras de escuela elemental del sistema público que me enseñaron a leer y escribir. Posterior a eso, siempre he sido una persona de pueblo, como dicen, ¿no? Que ha estado rodeado de personas comunes que sienten y padecen. Nada de elitismo que esté en un sector privilegiado que lo ajena de las necesidades y sentimientos de los demás. Y me parece que al ver cuando cae la economía de Puerto Rico en el 2000, empieza a darme un golpe duro porque uno comienza a entrar ya uno está en la universidad y sale y uno dice, yo llegué aquí con unas ilusiones de trabajar en mi país por un mejor país. De momento estoy terminando y veo que el país está colapsando. Y ahí algo uno tiene que hacer, porque fácil es enajenarse y escaparse. Difícil es enfrentarlo. Entonces había que enfrentarlo, porque a mí me criaron así. Y cuando llegó el huracán María, pues se desata ya
La gota que la colmó la copa. indignación, porque tú sabes que lo que tu gente está sufriendo tenía una mejor forma de ser canalizada y no fue así debido a los cretinos que nos gobiernan. Y entonces, pues a eso nos obliga a tener entonces que incursionar en la política para buscar la administración pública, porque política es todo. El que lucha por tener un mejor servicio de salud, de educación o las facturas de los servicios que lo oprimen, eso es política. Pero política electoral es otra cosa. Y en la política electoral, nos gusta o no, es el mecanismo que tenemos para administrar lo que nos gobierna. Y ahí decidimos entrar, así que después de María me parece que fue el ya. Ya no más. Sí, la gente levantó el país. El gobierno nunca se levantó. Si Puerto Rico se levantó fue porque la gente se levantó. Empezamos a ayudarnos entre vecinos, cosas que no se veían ya hacía décadas. Las personas comenzaron a compartir frente a sus casas toditos, sin agua, sin luz. Eso los ayudó a volver a ser humanos. Y a todos nos pasó eso. Y todo aquel que vivió ese momento, yo creo que me entiende perfectamente. Yo creo que se vivió también uno de los mayores momentos en el cual la diáspora fue bastante clara, fue después del huracán María. Imagínate, son los más que sufren. Sufren el destierro y luego tienen que sufrir ver la destrucción de su país donde tienen sus familiares y no pueden hacer nada. Porque el propio gobierno evitó que los hicieran. Son tan canallas que aquí empezó a temblar el Puerto Rico en el área azul y se destruyeron un montón de escuelas y de viviendas y estas personas tenían llenos unos almacenes de suministro y no se los dieron. Prefirieron esperar que llegaran políticos para ellos luego hacer el paquetito y repartirlos como si fuese un tipo de acto de beneficencia, cuando prácticamente es un genocidio. Martin Luther King estaba en contra de la segregación y la discriminación racial en Estados Unidos. Yo creo que a todo el que haya leído un poco de historia no le debe caber duda que esa era su gasolina, era esa razón que le ayudaba a levantarse todos los días, a que las cosas que hacía día a día fueran cónsonas con su mensaje, cónsonas con su misión, con lo que él quería hacer. ¿Cuál es tu gasolina? ¿Cuáles son los factores que a ti te impulsan a seguir con la lucha que tienes? Tú, mi familia, mi país, y es un sentimiento. Esto no se está haciendo por opiniones ni por algún tipo de concurso o premio, se hace por sentimiento. Lo estamos haciendo por nuestro país, porque yo siento orgullo cuando vemos una reina de belleza ganar un certamen, siento orgullo cuando veo al equipo de pelota ganar, siento orgullo cuando veo a nuestro surfer triunfar, siento orgullo cuando veo que nuestros artistas se están ganando el corazón del mundo, pero vienen de algún lugar. Entonces, ¿quién protege ese lugar de donde salen tantas personas especiales? De donde vienen nuestras estrellas. Pues hay que luchar por eso. Definitivo. Yo creo que hemos escuchado bastante y si no es algo evidente por la manera en la cual hablas de ello, yo creo que se ha visto que sientes pasión también por la agricultura. ¿Qué te enamoró de la agricultura? Que nací en eso, en la felicidad, porque si aquí en Puerto Rico las personas no pasaron necesidad bajo el huracán María, fue precisamente en las áreas agrícolas que estaban generando el sustento. Y nuestra historia no está ahí para obviarla ni para ignorarla, está para enseñarnos. Y Puerto Rico, dentro de los éxitos que tuvo como en algún momento, como lugar de producción y de exportación, fue la agricultura. Porque nuestros suelos habilitan para eso. Quisieran ya en Arabia Saudita tener matas de guineo y de plátano. Entonces somos un lugar envidiable que ha sido menospreciado por las propias personas que lo habitan. Y la agricultura te da muchas cosas muy bonitas. La agricultura tú puedes utilizarlo como una empresa. Los grandes países colonizadores, todos, búscatelo uno por uno. Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, puedes buscarlo. Ninguno tiene la capacidad de producir, por ejemplo, el café.
Puerto Rico, donde quiera que tú tires una semilla, se va a dar. Entonces esas personas tienen alto poder adquisitivo y grandes recursos para consumir. Pues entonces produce y véndele. Y luego ellos cuando te compren, el dinero tú lo entras a tu país y aumenta el Producto Nacional. Nosotros podemos hacerlo con la agricultura. No hay que buscar petróleo, ya lo tenemos. Entonces, si tanto es así y si tanto podemos producir porque tenemos la capacidad de producción, como bien has dicho, ¿a qué se debe nuestra escasez de mano de obra en estos sectores y que la isla, en esencia, solo produzca el 20% de lo que consume? No, produce menos. Pero la realidad es que es el mercado. El mercado necesita que en Puerto Rico las personas consuman. Y si tú produces, entonces dejas de importar. Y por eso Puerto Rico es una colonia. Puerto Rico consume millones, pero millones de dólares a través de la importación del producto norteamericano. Por traer algún ejemplo. Porque entran productos de otros países, claro, por importadores norteamericanos también. Entonces, en la medida que tú produzcas, a ellos se le verá limitado la compra de los productos de ellos. Si Puerto Rico comienza a producir carne de pollo, pues los valores de importación se van a reducir. Entonces, ¿quién va a estar perdiendo? El que importa. Si Puerto Rico reciclara los productos derivados de las gomas y Puerto Rico comienza a generar una producción de goma, los importadores de goma van a pelear. Y así sucesivamente, por cada campo que tienen los mercados, tú vas a ver que necesitan de la dependencia al consumo. Y eso lo fomenta la falta de producción. Y en Puerto Rico no se produce precisamente porque somos material del consumo para el producto importado de los Estados Unidos. Nadie puede creer que Puerto Rico es una colonia que es amamantada, que a las personas aquí simplemente de pronto el buen corazón de la gran nación del norte le brotó y dice, esas personas pobres indios que están allí, vamos a darle dinero para que ellos sean felices. No, hay un intercambio, ¿no? Y eso es lo que ellos provocan, que tú no produzcas para que tú solamente consumas. ¿Y qué vas a consumir? Lo que ellos producen. Porque si tú produces, no le compras. Abuelo pájaro, como decían en el barrio, ¿cuál sería una posible solución para que Puerto Rico produzca más? Primero es la educación, porque si los recursos están y el capital humano, que en los economics se le llama así a los seres humanos, no está adiestrado, pues podrá estar viendo el oro y no sabe fundirlo. Es como tú tener un campo petrolero y tú no sabes cómo explotarlo y tú se lo alquilas a alguien porque te ofreció dinero y esa persona luego triplica o cuatriplica las ganancias y tú las dejaste de ingresar por tu falta de capacidad de educación. Así que nosotros tenemos que educarnos y entender nuestro sistema político. Tenemos unas limitaciones y en esas limitaciones tú tienes que entenderlas. Pero también tenemos unos atributos y si tú comprendes esos atributos, entonces alcanzamos el éxito. Si todas las industrias al cabo de los años y los sectores, creo que podemos estar de acuerdo que la mayoría de los sectores, las industrias, evolucionan con el tiempo. Se supone que al cabo de los años hay cosas que se va a probar que no son tan eficientes como alguna vez se diseñaron. Por tanto, hay que hacerle ajustes y cambios para que eso mejore. Porque hasta el sol de hoy, desde mi punto de vista, y corrígeme si tienes una opinión distinta a la mía, por favor, porque es que todavía vemos el mismo sistema de educación que teníamos hace tantos años y no vemos una clara evolución en él. Por lo mismo, porque si tú adiestras tu capital humano, va a empezar a ser productivo, va a empezar a ser autosuficiente y se elimina la dependencia. Entonces ellos fomentan la dependencia. Tan es así que no te enseñan a hacer un plan de negocio, ellos te enseñan a hacer un resumen. Y te dicen que tienes que pedir un préstamo y te tienes que endeudar y luego tú terminaste de estudiar, no tienes trabajo, eres un deudor y ya te enseñaron a hacer un resumen y te fuiste a trabajar para alguien. Eres un recurso. Y ellos adiestran recursos. Y cuando tú tienes una colonia
que viene una persona de afuera con una serie de exenciones contributivas y unos créditos contributivos, se va a establecer en Puerto Rico o en el país que sea para propulsar su capital. ¿Y qué va a hacer luego? Pues va a necesitar de servicios, va a necesitar quien le limpie la casa, va a necesitar quien le maneje la electricidad, la plomería. ¿Y ellos van a traer personas de sus países para eso? No. Ellos quieren entonces que los servicios se brinden por las personas nativos, le llaman nativos. Y a eso es lo que llevan a cada país donde estas personas llegan. Y son las grandes potencias. Nosotros no somos los únicos. Vaya a cualquier país y verá que es lo mismo. Uno por uno. Recientemente, tanto como hoy, hace algunas horas, llevas unos meses con ¿verdad? Una lucha en contra de la Comisión Estatal de Elecciones, en el cual pues alegan que por factor de tiempo, ¿verdad? Por unas fechas en específico, algunos documentos, según ellos, se entregaron tarde, pero entonces hay unas pruebas que le permitieron a unas personas hacer con unos días de distancia. Más que claro, yo creo que está que nuestro sistema o nuestro código electoral necesita de reformas, porque si se crea un sistema en el cual los candidatos necesiten unos endosos y necesiten unas cosas en específico, es para asegurarnos de que no cualquier loquito que lo que tenga son 2 simpatizantes pueda venir a postularse y a un cargo. Entonces tendríamos una papeleta infinita y pues se entiende por qué debe haber este tipo de controles. Pero en tu caso, te permitieron coger unos endosos. Básicamente hay personas endosando tu candidatura al Senado. Y hoy el tribunal o el juez falla en tu contra y dice que si las personas quieren votar por ti, pues que voten write-in, que es escribiendo tu nombre en la papeleta. Sé que esto está acabado de suceder. ¿Qué reformas, si algunas, piensas necesita nuestro código electoral? Bueno, no creo mucho en las reformas, porque lo que no funciona se implosiona y se reconstruye y se hace algo nuevo que funcione. Y la Comisión Estatal de Elecciones nunca ha funcionado. Así que es hora de que el país entienda, otra vez vuelvo y repito, los procesos políticos que tiene. Llevo como 5 años diciéndole al país que nosotros necesitamos que los jueces los seleccione el país. Porque en Puerto Rico nuestra Constitución ya habilita que se nombren los jueces. Antes que eso, te habilita con los requisitos para tú votar, y en ningún lugar la Constitución te dice que tú tienes 24 horas para hacerte una prueba de dopaje. Así que ellos hacen unos reglamentos que violentan la propia Constitución. Entonces te están hablando de democracia. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque ellos dividieron nuestro sistema de gobierno en 3 ramas. La ejecutiva, que es el gobernador, que administra las 130 agencias que tenemos como país y el que impulsa la política pública. El legislativo, que es una rama que se abre de legisladores para establecer un sistema de balance de peso y contrapeso entre el ejecutivo para que se legislen leyes, y el judicial, que es el que va a pasar el juicio por las acciones de los 2 anteriores. Pero en Puerto Rico usted puede votar por el ejecutivo, que ejecuta, por el legislativo, que legisla, pero no por el judicial, que es el que pasa juicio por las acciones de todos los anteriores. Pues quien los nombra son los propios políticos. Pues entonces, si usted tiene una persona que está evaluando las acciones del que lo nombró, eso es incestuoso. Y cuando nosotros fuimos ahora al tribunal, quien evalúa la prueba es un juez nombrado y recomendado por un senador al quien yo estoy compitiendo. Es mi competencia. Así que si este servidor sale electo, ¿quién no va a salir electo? El juez el senador que nominó a este juez. Y es elemental.
Es algo que uno sabe porque fácil es ser juez, difícil es ser justo. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque si él toma una decisión contraria a quien lo nombró, no hay aumento, no hay estabilidad laboral, porque no lo van a volver a nombrar. Y por eso también le ponen un término. Fíjate cómo no le ponen a 30 años o 40 años, le ponen un término para que se vea obligado a que sus acciones sean en función al que lo sigue nombrando. ¿Y queremos acabar con eso? Pues los puertorriqueños tienen que propulsar un cambio para que los jueces los seleccione el pueblo. Aquí les gusta imitar mucho a los Estados Unidos. Pues allá más de 40 estados los seleccionan a las personas. Ah, pero entonces aquí eso no es bueno, ¿eh? Corrígeme si estoy mal. Tengo entendido que una vez aquí nombran un juez en el Tribunal Supremo, ese tipo está sembrado ahí hasta que se muera o se retire. ¿Qué de cierto tiene eso? ¿Cómo funciona? Eso es en el Tribunal Supremo. Pero en los tribunales, para llegar a un caso allá, pues, es bien limitado y bien difícil. El problema está en los tribunales de primera instancia. De primera instancia. Claro, porque los jueces, por ejemplo, si tú tienes un juez que es bien amigo de un abogado de defensa y luego tu cliente te contrata a ti como abogado y tú tienes buena relación con el juez, tu cliente tiene el derecho a decirle al juez, yo voy a ver el caso por el juez y no por el jurado. ¿Y quién va a tomar la determinación entonces? Pues el amigo del abogado. Ya no es el juez. Y hay unas lagunas que nosotros tenemos que corregir. Porque fíjese cómo no ha ido un político preso por el sistema de justicia por los pasados, qué sé yo, 30, 40 años más. Yo ni me acuerdo cuál fue el último. Sí me acuerdo. El búho como por 600 pesos y el padre de Gary Rodríguez que le decían el buzo, que ahora mismo es analista político en la televisión. Mira, hagan la barbaridad del país donde vivimos. Esos fueron los últimos. Y tú dices, ¿pero por qué entonces eso ocurre? Pues porque ellos están nombrando a los jueces que van a pasar juicio luego por sus acciones. Aquí que a nadie se lo olvide que había un senador que se llamaba Héctor Martínez, sigue llamando, bueno, se ha muerto, y salió de la cárcel federal a nombrar jueces desde el Senado. Eso es Puerto Rico. Eliezer, esta decisión que toman el tribunal de no dejarte básicamente correr al Senado en la papeleta, por así decirlo, puedes correr, pero por write-in. Sí, no es que no nos dejan correr, es que no nos van a permitir que estemos incluidos en el papelito para que la gente vea nuestra foto y haga una cruz. Que eso también te permite el poder fiscalizar lo que están pasando en eso me va a poder permitir poder contabilizar los votos de la forma que ellos quieren que yo vaya a las elecciones. Pues entonces yo no tengo derecho para tener personal que pueda contar mis votos. Eso es lo que quieren. ¿Hay alguna manera de apelar esa decisión? Sí, existen los mecanismos procesales para la apelación del resultado, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién va a tomar la determinación? ¿El pueblo? No, los jueces. Así que en las elecciones, entonces, que el pueblo ejecutará la orden. No, desde mi punto de vista, yo creo que el pueblo había hablado, porque tú recibiste unos endosos. Claro. Y eres una persona que se ha probado con el tiempo que, pues, la palabra tiene peso en ya los tiempos cambiaron. Antes a lo mejor un aspirante a un cargo político tenía que utilizar los medios tradicionales para llevar su mensaje. Estamos en otros tiempos. Las redes sociales nos otorgan nos otorgan una plataforma, y siempre y cuando tengamos personas que avalan lo que estamos diciendo, tenemos voz. Yo creo que ese ha sido tu caso a través de los años. Tú tienes voz, no necesitas de un medio tradicional necesariamente para hacer que tu mensaje llegue. Y las personas habían hablado. Yo creo que la manera de demostrar que no, ¿verdad? Que no, vamos a decirlo, la manera de demostrar que como quiera lo que iba a pasar era que te derrotaran en las urnas, que el pueblo decidiera. Si verdaderamente iba a ser así, pues que el pueblo lo decidiera. Claro, debería ser lo justo, porque aquí el proceso se cumplió. Tan es así que la Comisión Estatal de Elecciones nos abre el portal para que cojamos los endosos. Entonces luego quizás ellos pensaban que no lo íbamos a hacer, porque el último día de radicación fue que radicamos y nos abrieron el portal,
Y quizás ellos decían, no va a poder coger los endosos. Pero lo cogimos en tiempo récord. Y cuando vieron que recogimos los endosos en tiempo récord, entonces comenzó el nerviosismo y pasaron distintos sucesos, incluyendo hasta dispararon contra mi casa y contra mi familia. Nos han radicado cargos. ¿Qué no nos han hecho? ¿Sabes? Han sido tantas cosas en un tiempo tan relativamente corto que uno ve el miedo que está sintiendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué sienten tanto miedo? ¿Por qué si hay partidos políticos poderosos, tú no ves que el sistema empeñe sus recursos en contra de ellos, que los están retando, tan poderosos como ellos dicen que son? ¿Por qué lo hacen contra este servidor? Pues porque no es contra este servidor, es contra el pueblo. Y ellos están viendo que el pueblo se está moviendo y que el pueblo está accionando. Y temen mucho a que el pueblo continúe en ese movimiento porque el resultado ha sido de cambio. A veces no lo analizamos, o sí lo analizamos, lo tenemos claro. Lo que pasa es que digamos que nuestros valores y principios van por encima de cualquier otra cosa. Pero hay momentos y ocasiones en la cual la justicia por algo va en contra de intereses que son a veces más grandes que nosotros mismos. Tirotearon tu casa, atentan en contra de no solo de tu vida, en contra de tu familia, porque tu familia estaba en esa casa. Entiendo que tu esposa y tus dos hijos estaban. Cuando te percataste que eso sucede, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? De pronto es asegurar la vida de tu hijo y de tu familia, y uno pues tiene que mantener la calma esperando de momento la ráfaga, y después pues uno sale con sed de agarrar a las personas que hicieron eso, porque están por ahí. Y es ya la vida no tuya, es la de tu familia. Y tú sabes que el sistema a ti te va a abandonar. No soy una persona normal. A mí el sistema no me va a asistir como asisten a cualquier otra persona, porque están buscando cualquier forma para que nosotros sintamos algún tipo de temor y no continuemos haciendo lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso ya está claro aquí. Pero es algo natural y normal que la historia te enseña que va a pasar. Que cuando tú te enfrentas al sistema en busca de justicia, porque la ley es ley, no es justicia, pues entonces el aparato va a utilizar todo a su fuerza para detenerte. Así que cuando uno ve eso, entiende que cada vez está más cerca del objetivo. ¿Entendiste en algún momento que había la posibilidad de que eso sucediese una vez comenzaste a hacer esto cuando comenzaste? Claro, porque de eso se trata la educación. Uno lee. Y uno, de lo que aprende en la lectura, cuando lo va a aplicar, tiene que estar consciente de lo que leyó. No necesariamente te va a pasar, pero yo soy científico, así que lo manejamos por probabilidad. Y dentro de la probabilidad, pues existe un marco que te da un margen para que el evento suceda. Así que no lo puedes ignorar. Hace algunos días salió un video que se fue sumamente viral, y yo creo que más fue el malestar que causó que la risa que la persona que lo hizo estaba buscando. Te pregunto porque a mí me pareció bastante gracioso, y por la falta de conocimiento. El rapero Cosculluela estuvo en la plataforma de Santiago Matías Alofoque, creador de contenido urbano en República Dominicana, y brevemente dice que el Estado Libre Asociado es lo mejor que podemos tener como país. Como que ¿qué más quiere el puertorriqueño si somos un Estado Libre Asociado? Como si, es una bendición que seamos un Estado Libre Asociado. ¿Piensas que ese es un reflejo de lo que nosotros somos como sociedad, de la educación que nosotros hemos recibido? La persona que dice eso ahora mismo enfrenta una pena por haber actuado de forma agresiva con su pareja. Así que es un agresor de mujeres, y uno toma las palabras según de quien vengan. Y a mí no me representa, nunca me ha representado, pero él mismo dice en sus comentarios que de política no sabe nada. Así que vemos cómo es el producto
de un sistema que hace a las personas vivir una fantasía, una quimera. Y luego no entiende ni por qué respira, pero está respirando. Y eso es ese señor, un abusador de mujeres. Y un ignorante, ¿no? Él dice que si él fuese el presidente o el gobernador en Puerto Rico, nos caía a tiro, lo dijo en esa entrevista, o simplemente nos ponía frente a la verja y nos caía a latigazo. Que lo pruebe. Nosotros estamos aquí, nosotros no cantamos. Nosotros estamos manifestándonos. Que en la manifestación próxima se pare frente a nosotros y que lo haga. Para que él vea que nosotros no somos cantantes y para que entienda la seriedad del asunto. Si en la política que nosotros tenemos y hemos tenido por años, somos críticos del trabajo que han hecho los políticos en el país. Además está decir que en muchas áreas ha dejado mucho que desear. Pero si ellos son de aquí, son puertorriqueños y son los mismos puertorriqueños los que los eligen para estar en esos cargos, no se le puede atribuir a eso algún porcentaje de, ya sea de falta de educación en nuestros ciudadanos. Es el colonialismo. Están votando más por fe que por ciencia. Están votando, aquí viene uno y le prometen que van a ser Estado, y allá va la gente a votar por ellos porque los van a hacer Estado. Allá viene otro y le promete la independencia y van y votan por él porque le prometió la independencia. Allá otro le promete un Estado libre asociado y van y le votan porque le prometió un Estado libre asociado. No hay ya... tienen que entender que los cambios, cuando tú estás atado a una potencia, los cambios surgen cuando la política económica de la potencia se ve afectada. El que crea que esos cambios se dan por la buena voluntad del electorado, pues es un ignorante. La historia está ahí para demostrarte que ningún país logró su descolonización a través de un método democrático. Y podrán decirme, sí, Timor. Entonces, de los 196, tú me vas a decir que Timor entonces fue la única que logró democráticamente alcanzar su independencia. Pero ¿cuántos murieron? ¿Cuántos no mató la India? Entonces, eso es lo que hay que hablar. Estamos entretenidos en un círculo que no promueve el cambio porque alguien se satisface y su éxito lo alcanza cuando se producen tipos como el Cosculluela. Y entonces tú tienes personas que van a votar ¿por quién? Por el que le venda el sueño que ellos quisieran alcanzar y no por el que le diga la realidad, porque es más fácil mentirle que decirle la verdad. Tú le dices la verdad. Mire, yo recuerdo cuando Ricardo Rosselló vino el huracán María en septiembre, me parece que fue para noviembre, diciembre, él dijo que ya estaba la luz instalada en el país. Fue una de mis grandes frustraciones, porque yo decía, pero este anormal no sabe que no tiene el capital humano, que no tiene los productos. Un poste para llegar a esta isla con las condiciones de nuestro sistema de transportación no era algo que fuese funcional, y él estaba prometiendo y la gente le aplaudía. Esos mismos terminaron avergonzados sacándolo un verano posterior, ¿no? Y ahí es que uno va viendo, ¿no? Que votan por quien le venda una quimera, y eso es falta de educación. Eliezer, cuando yo analizo nuestro sistema político, yo digo que hay ciertas cosas desde el punto de vista administrativo que no hacen mucho sentido. Por ejemplo, Puerto Rico tiene 78 municipios y tiene un alcalde por cada municipio. Entonces, cuando analizamos el sistema político en otros lugares, yo creo que Puerto Rico, el terreno, no hay cama para tanta gente. Si me preguntas a mí desde el punto de vista de un negocio, ¿verdad? Yo no puedo emplear más personas
de lo que tengo la capacidad para pagarle. Yo creo que eso es principios básicos de un negocio 101. ¿Tú no piensas que el sistema en el cual está distribuido nuestro capital humano, por así decirlo, en cuanto a alcaldes se refiere, nuestro sistema político, necesita algún tipo de reestructuración para que nuestros problemas económicos no continúen como país? A veces hay que tener cuidado con entrar en algún tipo de razonamiento que ayude a satisfacer nuestro fracaso y nosotros no reconocerlo. Ahora Puerto Rico ve un gigantismo gubernamental. Puerto Rico tiene la mitad de los empleados que tenía hace 20, 30 años. Ahora Puerto Rico ve muchos municipios. Puerto Rico ahora tiene menos gente que antes y el dinero no le da. ¿Sabe? Antes tenía más personas con los mismos municipios y no había problema. No es que el gobierno era muy grande, no es que era el montón de municipios. No había problema. Ahora el problema es ese. Es que no podemos sentarnos a pensar qué fue lo que pasó. Porque dentro de ese análisis intrínseco vamos a encontrar cierta culpa nuestra. Pues tenemos que aceptar que hemos errado. Y con eso no hay ningún problema. Si cuando uno todo le sale bien, uno ignora lo mal. No podemos comparar a Puerto Rico con otros países y decir, estos tienen tantos municipios y nosotros somos más chiquitos, tenemos que tener menos. No necesariamente trabaja así. Por ejemplo, tú tienes lugares en los Estados Unidos que son grandes llanos. Pues tú puedes tener sistema de transportación entre ambos estados y distribución de ciertas cosas. Pero en Puerto Rico, por ejemplo, hay un pueblo en Lares y hay un poblado en Lares también, en Castañer. Y si esas personas no tienen cierta infraestructura que los ayude momentánea, van a pasar necesidades. Así que hay que analizar cada situación por su justa perspectiva. Pero sí, con todo y eso, me parece que Puerto Rico tiene un sistema de gobernanza muy grande. No estoy diciendo que es suficiente o que hay que hacer más. No. Tenemos que analizar por qué fracasamos. Cuando yo te lo pregunto desde un punto de vista estrictamente de negocios. Yo te estoy hablando de un punto de vista de budgeting. Yo creo que Puerto Rico, históricamente, se ha dado la ocasión de que en ocasiones hay a lo mejor departamentos, hay a lo mejor lugares en los cuales estamos empleando más personas de las que le podemos pagar. No estamos viendo si tengo tanto para administrar. Si yo tengo 1 billón para administrar, yo creo que es sentido común que no puedo meterme en 3 billones de una plantilla de empleados. O sea, si con lo que tengo... Te entiendo, pero no es ahí que está la fuga del capital. La fuga del capital está cuando entró la empresa privada. Por eso te dije que hay que analizar lo que teníamos antes y ver por qué se destruyó. Nosotros teníamos 4 millones de habitantes con un sistema de salud universal que aquí nadie pagaba un peso. No podemos decir, hay muchos hospitales, hay mucha mano de obra. Ojo, daba el dinero, pero un día decidieron cambiar ese sistema de salud alegando lo que tú me estás trayendo. El gigantismo y que los municipios y que son muchos y que los alcaldes abusan y metieron a las aseguradoras de salud. Hoy el país llora el sistema de salud que dejó atrás. Lo mismo en educación. Antes había el doble de planteles escolares, de maestros, de estudiantes. Había menos dinero. Y era exitoso. Puerto Rico era el lugar donde más ingenieros se graduaban en el mundo. ¿Y qué pasó? Que un día vino el mismo gobernador que trajo el cambio en el sistema de salud y lo trajo para el sistema de educación. Y entonces empezó a meter la empresa privada. Y la empresa privada aumentó los costos por servicio y los gastos por servicio. Y eso entonces nos llevó a dirigir el dinero a la empresa privada y se lo quitamos entonces a nuestra gente. Así que si reducir el gobierno
para aumentar la empresa privada en servicios sociales es incompatible. Entonces tú tienes que entender eso. Los servicios sociales, que son los elementos fundamentales del desarrollo humano, son incompatibles con la acumulación de capital. Así que no puede haber empresa privada ahí. Hay otras que sí, pero hay unas que no. Y ese análisis aquí nunca se hizo. Y por eso tenemos un desastre. En algunos también, lo utilizo como ejemplo más para saber cuál es tu punto de vista. En algunos lugares también, dependiendo de cuál sea el cargo, viene la expertise de la persona a la cual seleccionamos para ejercer el cargo. ¿Piensas que eso sucede en Puerto Rico? ¿Piensas que tenemos las personas con la capacidad o con la capacitación para correr ciertas agencias en el gobierno? No, porque eso se llama burocracia. En Puerto Rico nosotros tenemos, en el mundo entero se opera igual, ¿no? El que tiene el poder en el gobierno, el que elige, lamentablemente fue uno de los factores que nos destruyó. Recluta a todo su personal cercano y lo emplea directamente en el gobierno sin que tenga los requisitos para ocupar o para ostentar ese cargo. Y luego tenemos que, vuelvo y te digo, hay que mirar para atrás a ver en qué fue lo que fallamos. Puerto Rico tenía un lugar que tenía un sistema de energización increíble. Desarrollamos hidroeléctricas, fuimos la potencia en el Caribe. Hoy somos el Junker del Caribe a nivel de energía. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿En qué fallamos? Una de las cosas es lo que tú acabas de mencionar. Aquí en Puerto Rico habían electricistas sin trabajo, ingenieros eléctricos sin trabajo, se tuvieron que ir del país, pero entonces le daban trabajo a un enfermero, a un ojalatero, y cada profesión tú la estudiaste por algo. Si tú estudiaste enfermería, ¿qué haces poniendo cables eléctricos? Y igual el que estudió otro campo. Entonces, eso nos mató, porque la eficiencia, que es lo que se busca en el servicio, murió. Tú tienes personas que no están capacitadas. Pues entonces colapsó la eficiencia. Ya olvídate la cantidad de dinero que tú le pongas a esa agencia. Fracasaste. Y Puerto Rico nos destruyó. Eso que tú acabas de señalar. Y a 30 años. Porque entonces los ponían a 30 años y todos recibían los mismos beneficios. Si tú te esfuerzas más que otro, pues entonces al que no se esfuerza lo compensan igual que a ti. Y la soga siempre parte por lo más flaco. Pues ¿qué va a hacer el ser humano? Siempre va a buscar el mínimo esfuerzo. Y si tú tienes una persona que no se va a esforzar, pero es igualmente compensado como el que se esfuerza, a la larga gana la mediocridad y sucumbe el que va con el mejor interés. El gobierno de Luis Fortuño trajo lo que hoy es el Acto 60, antigua Ley 22, cuyo, ¿verdad?, el propósito de hacer esa ley era recaudar una cantidad de dinero de las personas que venían a Puerto Rico y se establecían aquí, convirtiendo a Puerto Rico en un tax haven, básicamente, un paraíso fiscal. Al pasar de los años, se probó que básicamente no funcionó como ellos pensaban que iba a funcionar. No, sí funcionó como ellos pensaban, sí. Fortuño se ha hecho millonario. Hay que ver el tipo de... Quizás la que tú esperabas no fue bueno, pero... quizás lo que estipularon era la razón de exacto. ¿Por qué sí se ha aprobado de esta manera? Porque no es función a nosotros. Te lo dije. Ahora vienen personas, extranjeros nuevamente, a integrarse en nuestra forma de vivir y a desplazarnos. No es para nosotros. Ellos tienen un sentido de inferioridad porque ellos creen que para ellos alcanzar ser como los Estados Unidos, ellos necesitan tener aquí a los estadounidenses. Ellos nunca han sentido la capacidad de decir, mira, yo puedo ser igual de competente que tú. Y tú tienes 50 países y yo voy a ser productivo, voy a competir contra tus 50 países y voy a estar de tú a tú. Ellos nunca han pensado así. Ellos piensan que no, yo tengo que traerlos para acá para que ellos se sientan como en casa y entonces que me adopten. Es una adopción.
Y Luis Fortuño, un buitre más, pues lo que hizo fue aumentar el paraíso fiscal en función a los banqueros y no a nuestra sociedad. Y lo hizo y hasta el día de hoy les ha ido excelente. Al punto de que Fortuño cualifica para la ley que él hizo como en 2 o 3 años más. Lo vas a ver por ahí. Así que ahí notarás que sí sabía lo que estaba haciendo. Esto es más apelando. Yo creo que cuando comencé a hacer esto y cuando comencé a prepararme para hacer esto, yo decía que la única manera que yo servía a la mayor cantidad de inquietudes que tienen las personas era apelando a las inquietudes mías o a las curiosidades mías. Hay una diferencia clave en ser curioso y efectivamente curioso y ser un presentado. Son 2 cosas diferentes. Yo creo que hay que ser efectivamente curioso. Pero eso es bueno. Eso que tú acabas de decir fue la base de lo que nos mató. Luis Fortuño aumentó la deuda pública en $18,000 millones en 4 años. Eso fue una cifra récord. Y lo hizo con unas acciones de una política pública que no favorecían a los puertorriqueños. Y tú dirás, ¿y entonces para qué hiciste esas exenciones contributivas? ¿Qué ganancia nosotros íbamos a tener para poder combatir el endeudamiento público? Ninguna. Lo que hizo fue que lo agravó. Porque las personas que vienen ahora, la mayoría en aquel momento, ahora entra otro volumen, pero los que entraron en aquel momento eran los financistas. Él lo que hizo fue flexibilizar el mercado interno para que los financistas adquirieran nuestros entes de servicio y luego continuaran la deuda pública, le dieran más deuda pública. Y fue lo que ocurrió y ahí él empezó a ceder nuestros expresos. Nosotros perdimos nuestro sistema vial dentro de las manos de la administración de Luis Fortuño. ¿Por qué? Porque habilitó para que los que eran los poseedores de la deuda pública de las carreteras se quedaran con las carreteras. Hizo lo mismo con el aeropuerto. Luego los dueños de la deuda pública les regaló los sistemas de puertos. Y eso es lo que ellos buscaban y lo lograron. Con lo que estás viviendo hoy, yo creo que se ha probado que hay muchas áreas en la manera que nosotros operamos como país que están un poco rotas. Y creo que ha sido históricamente cierto que en la política de este país los partidos como tal es lo que, ¿verdad? Es el path of least resistance, se dice en inglés, ¿verdad? Es el camino de menor resistencia, ir con uno de los partidos ya establecidos. Tú, siendo un candidato independiente, tienes unos challenges un poco distintos a una persona que se afilia a un partido y pues decide correr debajo de la sombrilla de ese partido. ¿Cómo planeas lidiar en contra de lo que ya el sistema ha probado que es lo más sencillo, que es escudarte debajo de la vara de algún partido? No necesariamente de los partidos que han estado en el poder, pero tenemos también el Partido Independentista, tenemos Victoria Ciudadana y un sinnúmero de otros partidos que también han surgido en los últimos 4 años. ¿Cómo piensas lidiar con esas dificultades de que se te haga un poco más difícil estando solo? Pues no creo que sea una dificultad, porque ellos con sus acciones o con sus inacciones van convenciendo al pueblo cada vez lo que es el problema de la partidocracia. Vamos a olvidar el nombre. Y tenemos que entender nuestra civilización y su surgimiento, cómo sale el ser humano desde antes de llegar a Mesopotamia, ¿no? Pero ya ponlo ahí en el Éufrates y en el Tigris, cómo se fueron levantando esas sociedades y cómo fue creciendo la civilización y empezaron con sus sistemas de gobierno a través de emperadores, ¿entiendes? Luego eran monarquías, luego llegó el feudalismo y luego llegó la democracia. Y cada uno de esos cambios de civilización llegó con unos atributos y con unos defectos. Y el último fue la democracia. ¿Y cuál es el defecto de la democracia? La partidocracia. Y a la larga, la evolución va a llevar al ser humano a dejar eso atrás y a entonces dar el
próximo paso, que van a ser las candidaturas independientes. No tengo duda alguna. Ya el mundo se está expresando así y todos los países lo están demostrando y nosotros no vamos a hacer una excepción. Muchos aquí tú los escuchas decir, queremos un Bukele, traiga Bukele aquí con el sistema de gobierno que usted tenga para que usted vea. Los primeros que lo van a linchar son los que están diciendo necesitamos a Bukele. Yo he escuchado a un PNP decir necesitamos a Bukele. Cuando Bukele le diga que no quiere a los Estados Unidos, le van a decir comunista, Venezuela, Cuba, lo van a acribillar. Y ese es más el problema que nosotros tenemos. Pero la partidocracia va a caer para nosotros. No es impedimento alguno. El impedimento es para ellos que se resisten al cambio. Ya que lo menciona, yo creo que él ha sido, ¿verdad?, objeto de discusión en estos últimos años. De la mano dura que ha llevado en contra de las gangas, de las maras, como le dicen por allá en El Salvador, y que de manera inevitable los sistemas no son perfectos. Ciertamente en todo sistema puede pasar, pero si algo puede ser en parte cierto es que se ha escuchado mucho de él en los últimos años y de la mano dura que él ha llevado en contra de esas personas. ¿Cuál piensas tú que ha sido el factor que ha hecho que tenga tantos ojos encima como, ¿verdad?, como el presidente de su nación? Que yo creo que en su gran parte ha sido... en muchas personas yo puedo decir que tienen una crítica bastante dividida. Yo creo que en la parte de él está más, desde mi punto de vista, más a lo positivo que a lo negativo. A mí nunca me ha gustado tomar postura sobre las acciones que hacen los mandatarios de otros países porque nosotros no somos quienes decirle a ellos cómo resolver sus propios problemas. Nosotros no tenemos el problema de ganga, entonces ¿quién soy yo para estar analizando cómo él está trabajando ese problema? Ahora, si te puedo decir que cuando uno sabe lo que está haciendo y entiende que es lo correcto, uno tiene que hacerlo. Y uno no tiene que estar pendiente a lo que opinan los demás, porque tal vez si no hubiese alcanzado detener la ola de asesinatos que tenía ese país, pues entonces la crítica iba a ser la otra, que estaba permitiendo que era más de lo mismo. Entonces si los detiene, es que los derechos, solamente él lo sabe. Y el mundo puede ver los cambios que proyecten ellos. Y me parece que él está haciendo un trabajo de proyección increíble, que lo ha catapultado a nivel mediático y me parece que a nivel social se ve. Yo conozco personas que han ido a la plaza y a los lugares me dicen, Eliezer, es que aquí yo no podía estar parado hace años. Por eso no me gusta criticarlo, porque tal vez todos los que los critican, que tú los escuchas por ahí diciendo, es que tiene la mano muy dura con los criminales. Tal vez si le hubiesen matado a la hija, o si le hubiesen matado al hijo, o a ellos le hubiesen dado un tiro, tal vez estuviesen diciendo, me alegro que lo haya hecho. Y quién sabe eso, solamente el que vive ahí. Así que prefiero enfocarnos en los problemas que tenemos, que son un montón. Y los salvadoreños que trabajen sus problemas, pero que tengan mucho cuidado con la deuda pública. Porque a veces de momento se ven muchas obras y hay que tener mucho cuidado cómo se van a sostener esas obras. Yo creo que en las últimas elecciones fue más que evidente que ya estaba ocurriendo un cambio. Al menos para mí, cuando yo vi los números, yo nunca había visto, por lo menos en la gobernación, yo no había visto que cuando se sumaran los partidos independientes o los partidos que ni el PIB, ni el Partido Popular Democrático, ni el PNP, todos los partidos fuera de eso, cuando se reunieron los votos, entiendo yo que era mayor el porcentaje de todos los independientes cuando los reunía, tenían más votos que el PNP o que el PPD en la gobernación en específico. ¿Piensas tú que es cuestión de tiempo para que ese cambio sea más marcado en las urnas, para que se vea el cambio? Yo no lo pienso. Si tú sacas una de Luis Fortuño, que fue la elección del 2000, puedo equivocarme, 2008-2012, de ahí en adelante,
constantemente todos los candidatos de esos dos partidos principales, cada cuatrienio sacan menos votos. Si tú sacas una regresión lineal, tú vas a tener una tendencia clara en una caída libre. Así que van desplomándose y no van a poder revertir eso. Pero la diferencia que se ve en esos votos que ya ellos no tienen es por el disgusto que hay. No es porque hayan identificado en cualquier otro partido la nueva forma de vivir. Y eso te está diciendo a ti que está muriendo la partidocracia. Porque las personas están empezando a mirar a los individuos en su carácter particular. Y esa es la virtud. Porque si tú votas por una persona en su carácter particular, tú vas a buscar al más competente en cada cargo y vas a lograr eficiencia política. Y eso solamente se logra votando por candidatura, porque hay gente buena en todas partes. Y hay gente mala en todas partes. O sea, yo no te voy a decir, la gente en los partidos todos son malos. Hay gente buena también. Tampoco te voy a decir, todos los candidatos independientes son buenos. Hay gente mala también. Y uno, ¿cómo identifica eso? Haciendo el ejercicio y dejando de ser tan vago de hacerle una cruz a una X, perdón, una X a un encasillado y ya resolví mi problema electoral. No, haga el ejercicio. Busque, analice, estudie, piense. Lea quiénes son las personas que van a estar representándolo usted en la administración pública y escoja el mejor, no por ideología. Y para las personas que tal vez pensaron que, ¿verdad?, 1 más 1 es 2 y si los candidatos independientes están sacando esta cantidad de votos juntos, a lo mejor por estar separados se está diluyendo el esfuerzo, no es mejor si se unen. ¿Cuál sería tu mensaje para las personas que piensan así? Que hay que parar ya de estar conformándose con el menos malo. Uno tiene que simplemente hacer las cosas de la forma correcta. Es como si yo te dijera, mira, yo tengo una china y esa china tiene un diámetro de 1 pulgada, así. Y yo tengo una china que tiene un diámetro de 3 pulgadas, así. Y yo te digo, ¿cuál china? 1 más 1 es 2. Sí, una china más una china son 2 chinas. Pero si yo te digo, ¿cuál tú quieres? ¿La de 3 pulgadas o la de 1? ¿Cuál tú me vas a decir? Dilo. La de 3 porque tiene más. Pues no siempre 1 más 1 es 2. Las cosas se miden a proporción. Y no es proporcional la capacidad de los candidatos. Hay unos candidatos que tienen mayor capacidad que otros. Tú tienes que identificarlo. Porque 1 más 1 no siempre es 2. En matemática aritmética básica, 1 más 1 es 2. Pero cuando entramos... Cuando vamos los grises. En momentos más profundos, que no voy a entrar ahora científicamente, 1 más 1 no es 2. Y la política tampoco. Es más, este país ahora mismo ha tenido en estos 4 años una persona que ha logrado más cambios políticos que los 78 legisladores que tenemos. El pueblo lo está viviendo. ¿Y cómo se ha logrado eso? Por voluntad. Ya. Así que voten por las personas correctas. ¿Qué hace a Eliezer Molina diferente? Que los demás son muy iguales. Porque se han acostumbrado a que la forma en la política tiene que ser por un libro. Y eso no es cierto. Tú tienes que vivir de una forma para tú pensar de esa forma. Si tú vives de otra forma, tú no vas a pensar como la realidad. Y yo vivo como viven los demás. ¿Por qué tú crees que gana un político y lo primero que hacen es que le dan celular? Que le dan un carro, que le dan escolta. Lo quieren crecer. Y le dicen, tú te tienes que ahora poner un gabán y tu forma de proyección es distinta. Lo están endiosando. ¿Para qué? Para que piense como ellos. Ese fenómeno nunca les va a funcionar cuando tú tienes una persona que vive como ellos, que vive como el pueblo, que vive dentro del pueblo. Y me parece que es lo que no van a poder combatir. Y por más que traten de luchar contra el movimiento que se está generando, es de gente de pueblo. No están peleando conmigo. Tal vez yo podré ser vocal y digo una que otra cosa, pero somos miles de personas. Tienen voz y voto. Y ellos los están moviendo algo. Y están propulsando un cambio. Así que, no sé. Eliezer, primero que nada, gracias por estar aquí. Me he disfrutado mucho la conversación. Te deseo el mayor de los éxitos, brother.
brother. Gracias. Y que se solucionen todas esas cosas y también, ¿verdad? Los que hayan atentado en tu contra, pues en algún momento pues, paguen por sus actos, porque nadie merece eso, mucho menos cuando está luchando por causas que nos afectan a todos. Así que gracias por estar aquí. ¿Dónde te consiguen, Eliezer, para que la gente vaya a verte? Bueno, pues nos pueden conseguir en Facebook por Eliezer Molina, nos pueden conseguir en Instagram, Eliezer Molina PR, o en los tribunales, porque todo el tiempo me están radicando cargos. Pero nada, que sigan las redes y que rompan con la prensa, con los medios comerciales corporativos, y que le den espacio a espacios como este, donde las personas pueden hablar libremente, y eso ayuda a que las personas puedan tomar posiciones. Pero si siguen los canales tradicionales y toda la prensa, pues entonces eso va a ayudar a la desinformación, porque ellos pagan por la opinión publicada, por opinión pública, la propulsan medios como ustedes, porque llevan a las personas a que hablen ahí y no a que digan cosas por motivaciones ajenas. Así que gracias, brother. No, gracias a ti, brother. Y aquí tienes una casa. En cualquier momento sabes que las puertas de esta plataforma están abiertas para ti. Gracias, así que esto ha sido una gran conversación con Eliezer Molina para el Senado de Puerto Rico en las elecciones de este año. Así que gracias por estar aquí. Ya ustedes saben, esto es Dímelo Champ. Suscríbete al canal, déjame tu like, comenta qué te pareció esta conversación con Eliezer. Nos estamos viendo pronto. Gracias, familia. Champ out.